Buenos días a todos los presentes. Vamos a intentar arrancar lo antes posible para ajustar el tiempo a lo que tenemos disponible. La mesa que viene a continuación me da la sensación de que es una mesa de un interés especial. En el marco del planeamiento de la fuerza, recursos materiales y recursos financieros, tenemos presentes aquí a las autoridades que de alguna forma en el día a día batallan con toda esta compleja cuestión. Y yendo en la lógica del esquema del planeamiento de recursos materiales, el punto de partida es el saber qué necesidades tienen nuestras Fuerzas Armadas. Es una misión enormemente compleja porque se trata de ser capaces de leer el futuro, ¿no? Y tenemos el honor de tener con nosotros al jefe de Estado Mayor Conjunto, el teniente general Fernando García González Valerio, con una larga experiencia profesional en materia operativa, jefe de la División de Operaciones del Ejército, y además con formación en alta gestión logística, con participación en misiones internacionales. Claro, se trata dentro de las misiones de las Fuerzas Armadas impuestas por la Ley Orgánica de Defensa Nacional, no solamente las misiones de defensa militar pura, sino proyección de estabilidad y la seguridad y bienestar de los ciudadanos, ser capaz de documentar en un documento que es el entorno operativo 2035, en el que han estado trabajando, qué es lo que de verdad necesitan nuestras Fuerzas Armadas. Pues sin más preámbulo, mi general, te cedo la palabra para que nos presentes un poco la visión de lo que vamos a necesitar para los próximos años. Mi general, muchas gracias, secretaria. Bueno, como primer ponente de una de las mesas del evento de SINDEX, bueno, decir que en el Estado Mayor Conjunto tenemos, digamos, tres cometidos principales. El primero, tener esa capacidad prospectiva de ver qué es lo que vamos a necesitar en el futuro, quiere decir qué escenarios nos podemos encontrar. El segundo, el desarrollar lo que se llama el concepto estratégico de las Fuerzas Armadas, que digamos es la estrategia militar que ha hecho el GEMAT, pues para ver cómo se emplean esas capacidades militares. Y el tercero, pues el ser capaces de decirle a Secretaría de Estado la prioridad de las capacidades militares que se necesitan. Nuestro punto de vista es estrictamente militar. Quiere decir que nosotros tenemos que decirle a Secretaría de Estado qué capacidades necesitan nuestros soldados, nuestros marinos y nuestros aviadores para combatir si llegase el caso. Y ese es el punto de vista que quiero dar. Para llegar a ese entorno operativo, el entorno operativo es un documento que se estableció, la primera edición fue en el año 2020 y ya el año pasado, en junio de 2022, GEMAT pues hizo ya la primera revisión, quiere decir que es un documento en constante evolución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ver las tendencias globales. Y estas tendencias globales pues, son, uno, referente a capacidades militares, qué cazas de nueva generación se está viendo, qué unidades van a necesitar la Armada del futuro, qué capacidades terrestres son absolutamente necesarias, qué capacidades ciber, operaciones especiales, de proyección de fuerza, etcétera, etcétera. Y entonces para esto también tenemos que ver estas nuevas tendencias globales. Pues ahora mismo tenemos que ser capaces de ver qué es lo que puede estas tendencias interaccionar con nuestros intereses nacionales. Entonces podemos llegar, uno, a una confrontación, a un conflicto, podemos llegar a un estadio menor que es una competencia de intereses, o podemos llegar a una cooperación, como puede ser, por ejemplo, la necesidad de cooperar en tecnología para tener esa capacidad de desarrollo de capacidades militares. Ahora mismo de esto sí que les puedo decir que estamos en una competencia continua.
no solamente el mundo, sino en concreto España, puesto que tenemos una serie de problemas de limitaciones de agua, que nos pretenden una serie de territorios, etcétera, etcétera, que hay naciones que tenemos una serie de diferencias o competencia, con lo cual tenemos que estar preparados para actuar en lo que nosotros denominamos hoy en día esa zona gris, que son una serie, tenemos que ser capaces de contrarrestar una serie de acciones que son debajo del umbral del conflicto, pero que están sucediendo en todos los ámbitos. Los cambios en seguridad y defensa son enormes hoy en día. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo están emergiendo nuevas potencias regionales. ¿Qué les digo, por ejemplo, de Turquía? ¿Qué les digo del cambio que Irán está suministrando capacidades militares a la Federación de Rusia, que es un exportador, el segundo exportador de armas del mundo a día de hoy? ¿Qué les digo si el rearme que está habiendo entre dos naciones muy cercanas a nosotros, como son Marruecos y Argelia, por todas las diferencias y excesiva competencia o extrema competencia entre ellas? Quiere decir que nos encontramos en una situación que no podemos dejar de advertir y de seguir muy de cerca. Todo esto tampoco les cuento nada nuevo si hablo de la revolución tecnológica que nos estamos enfrentando. La revolución tecnológica que no es solamente con el ChatGPT, que ya todos hemos oído y hemos curioseado, sino con las capacidades tecnológicas que estamos teniendo. Y a esto estamos viendo en la guerra de Ucrania esta revolución tecnológica que se está dando, por ejemplo, con toda la parte de comunicaciones satélites, de cómo adquirir blancos a una velocidad tremendamente revolucionaria, cómo ha desaparecido esa capacidad de la sorpresa por toda la observación con muchísimos sensores que se dispone, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ya como nos ha dicho el general Servet, pues tenemos que reflexionar y ver capaces cómo va a ser, tratar de definir cómo va a ser ese entorno operativo que nos podemos encontrar. Bueno, para esto se hace un trabajo prospectivo. Nosotros en España el trabajo prospectivo que lo hemos hecho ha sido a 15 años. Lógicamente, como ven ahí en ese cono, cuanto mayor es la distancia, más difícil es poder concretar en qué capacidades van a ser necesarias. Pero tenemos un problema, pues se ha dicho esta mañana en la presentación, el adquirir esas capacidades tecnológicas nos lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay que, primero, saber qué queremos. Segundo, cómo lo conseguimos y lo armamos tecnológicamente para tener esa capacidad. Luego, cómo lo ponemos en producción y cómo lo aprendemos a operar nosotros. Quiere decir que son unas capacidades que tardan muchísimo tiempo en que sean realmente eficaces. Con este problema que tengo de las capacidades, si hoy, 2023, me equivoco en lo que voy a tener en 2038, pues entonces mal lo he hecho. Y el problema que tengo con este escenario tan incierto, que luego volveré a él, pues tengo con las capacidades que quiera adquirir hoy en día, responder a multitud de escenarios. Y aquí lo que tenemos que ver, pues ser capaces de detectar amenazas, sorpresas estratégicas, futuros entornos, posibles escenarios y también las oportunidades. Las amenazas para ver cómo afrento esas amenazas y cómo las contrarresto, y las oportunidades, pues ver cómo las puedo explotar sobre todo con nuestros aliados. La prospectiva y el planeamiento, bueno, pues antiguamente se hacía lo que decíamos un planeamiento lineal. Estamos en el presente, el futuro era muy estable, sabía qué capacidades más o menos tenía una evolución de las capacidades y era bastante fácil el simplemente ir actualizando y modernizando esas capacidades. Pero hoy en día, con todos estos entornos que tenemos, pues tenemos que ver muchos escenarios futuros que pueden ser probables, sin que tenga yo una certeza de en cuáles me voy a poder ver operando. El escenario es muy incierto, la amenaza está evolucionando día a día.
¿Quién nos iba a decir que, por ejemplo, las transacciones y la compra de petróleo de los países de Oriente Medio se iban a hacer en yuanes en vez de en dólares? Pues ya está ocurriendo. ¿Quién nos iba a decir que Japón dentro de 5 años va a ser la tercera nación con mayor presupuesto de defensa? Pues todo esto está cambiando y los modelos o paradigmas pues tienen que evolucionar a una velocidad tremenda. Y entonces el planeamiento que tenemos que hacer es, digamos, ahí lo llamamos transformacional, pero realmente es una revolución tecnológica que tenemos que saber acompasar con los principios, porque los vamos a usar los soldados, los principios del arte de la guerra, para ser capaces de, si llega un conflicto, vencerlo. Y entonces, este planeamiento de transformación, les voy a ser sincero, nos encontramos con muchos problemas, estamos tratando que nos ayuden muchísimos organismos, como ahora veremos. Bueno, aquí tenemos cómo hacemos para mejorar este desarrollo de la fuerza y estas capacidades. Por un lado tenemos los escenarios que ya han oído ustedes, VUCA, que es el ser muy volátil, incierto, ambiguo, etcétera. Quiere decir que los escenarios son muy cambiantes y tenemos que tener una capacidad de ver lo que hay. ¿Cómo organizamos nosotros este desarrollo de la fuerza? Bueno, pues con un ciclo que es el que ven ahí, que empieza primero con la prospectiva, esa capacidad de intentar ver a 15 años, luego cómo desarrollamos esos conceptos, y en los conceptos realmente son las soluciones a las deficiencias operativas que tenemos. Ahora mismo estamos trabajando en 3 conceptos para tratar de solventar las deficiencias operativas. Uno de ellos es las operaciones multidominio, entre los cuales pues decir que ISDEFE nos está ayudando en esto. Otro es cómo tratar el ámbito cognitivo con la tremenda importancia que tiene hoy en día, que luego lo veremos, y luego también cómo podemos operar en entornos degradados. Quiere decir que cuando vayamos a operar, nosotros ya presumimos que va a ser contra un actor, un Estado que tenga unas capacidades similares o superiores a las nuestras, y que va a ser un combate convencional, con lo cual va a haber guerra electrónica, los sistemas de mando y control van a estar degradados, va a haber ciberataques, los sistemas de armas no van a funcionar como queramos, etcétera, etcétera. Y para esto, bueno, pues contamos con dentro de las 3 patas que he definido en el Estado Mayor Conjunto, tenemos una división que se dedica exclusivamente a esta perspectiva, que es la División de Desarrollo de la Fuerza, y dentro de ella tiene un organismo que es el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos. Lo que tiene es, primero, ver y tener esa capacidad de análisis y prospectiva, desarrollar esos conceptos y experimentarlos, y por último establecer una doctrina y normalización. La doctrina realmente es el tener esa comunidad de ideas en cómo vamos a realizar un enfrentamiento contra un adversario. Aquí, ¿cuál es la ventaja de este Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos? Pues que contamos con industria, con universidades, con compañías tecnológicas, con ingenierías de sistemas, con los 3 ejércitos, con Secretaría de Estado, con Subsecretaría de Estado para la parte del personal, etcétera, etcétera. Quiere decir que contamos con un panel de aproximadamente más de 200 expertos para tratar de mitigar esa posible niebla o esas posibles desviaciones que tengamos. Y sobre todo lo que sí que les pedimos es que cuando se reúnen estos grupos de trabajo, que están apoyados por un sistema de ingeniería técnica, una asistencia técnica, pues desarrollar el pensamiento crítico, puesto que tienen que hacer de abogado del diablo en todos esa perspectiva que se está haciendo, para tratar de tener esa claridad. Respecto al entorno operativo 2035, la última edición, les voy a hablar de 6 tendencias principales.
La primera, la competición global, está claro que ahora mismo Rusia y China y otros actores quieren establecer un nuevo orden diferente del orden heredado del fin de la Guerra Fría, y hoy en día ya el mundo está cambiando muchísimo. De hecho, aunque Estados Unidos a día de hoy tiene 100.000 soldados en la frontera este de Europa, el eje estratégico, el esfuerzo principal estratégico de Estados Unidos ya ha cambiado, reflejado en su estrategia de seguridad nacional, ha cambiado clarísimamente hacia el Pacífico. Ahora su problema que tienen es esa competición con China. También hay una serie de actores híbridos y no estatales. ¿Por qué? Pues porque ya hay organizaciones que son transnacionales terroristas, como puede ser el Daesh, puede ser Al-Qaeda, puede haber luego esas potencias emergentes. Luego, hasta ahora, quienes tenían las capacidades eran los estados, y ahora mismo, por ejemplo, está habiendo más lanzamientos de satélites al espacio por empresas comerciales, civiles, que por los estados. Antiguamente la capacidad de comunicaciones o la capacidad de posicionamiento pues era algo de los estados, y hoy en día pues tenemos a Starlink que tiene una capacidad de cobertura global en todo el mundo que no la tiene ningún estado. Pues entonces esta competición global y este nuevo orden está cambiando tremendamente. Interdependencia, ¿por qué? Pues porque en este mundo nosotros lo reflejamos también en nuestra estrategia militar, no podemos estar solos. No podemos estar solos, puesto que para desarrollar capacidades, para ir a operaciones, para defender nuestros intereses comunes, vamos a ir en alianzas. Pero no hay que olvidar que ante un escenario tan rápidamente cambiante, podemos encontrarnos que tengamos un problema y tenemos que tener nuestra capacidad de reacción y de defensa autónoma, lo cual es muy importante. Otro punto, la aceleración del cambio tecnológico. Aquí no les tengo que contar nada. Yo me acuerdo de hace unos años simplemente viendo lo que teníamos, las capacidades que tiene un móvil, y hoy en día el móvil que todos tenemos en el bolsillo pues es un ordenador potentísimo que hace 20, 30, 40 funciones de una manera que hay veces que asusta. Pues este cambio tecnológico tenemos que ser capaces de aprovecharlo, pero siendo conscientes que ha habido aquí un cambio de paradigma. Antiguamente, Primera y Segunda Guerra Mundial, los desarrollos tecnológicos puramente militares, la aviación, carro de combate, un radar, etcétera, etcétera, era lo que luego se trasladaba a la vida civil. Y hoy en día es al revés. Hoy en día las empresas tractoras y disruptivas de tecnología, como pueden ser Amazon, Apple, Starlink, Delta, Google, etcétera, etcétera, son las empresas que de verdad nos están diciendo por dónde vamos, y ahora en este cambio de modelo, las Fuerzas Armadas de todo el mundo vamos por detrás de estas compañías, pero tenemos que ser capaces de subirnos a este carro tecnológico. Los escenarios de confrontación, ya me he referido al de la zona gris, con esta situación tan ambigua que hay, que es algo que no es que vayamos a vivir, sino que estamos viviendo a día de hoy. También tenemos los nuevos escenarios de confrontación, tenemos la parte de ciberespacio, el espacio y la parte del ámbito cognitivo, que son complementarios con el resto. También la evolución social. La evolución social, puede haber más pacifismo, puede haber más patriotismo, como estamos viendo en Ucrania, puede haber, hay una conectividad tremenda que nos puede afectar, etcétera, etcétera. Luego el conflicto de las operaciones multidominio, que son esas operaciones que tenemos que ser capaces de estar perfectamente conectados, y luego, como ya se ha dicho, ese sostenimiento económico. Respecto a las Fuerzas Armadas, de la parte de credibilidad, solo decir que para nuestra misión de Fuerzas Armadas es ser capaces de disuadir,
¿Por qué? Porque si soy capaz de disuadir, voy a evitar un conflicto. Si tengo unas Fuerzas Armadas absolutamente creíbles, voluntad de emplearla y soy capaz de comunicar esas capacidades que tengo, voy a disuadir al potencial adversario, con lo cual se va a cuidar muy mucho de actuar contra nosotros. Y ahora, para acabar, decirles, estamos trabajando en una serie de áreas de cambio que está reflejado en el entorno operativo 2035, pues la capacidad de agilidad estratégica. Tenemos que ser capaces de saber qué está pasando, de acortar nuestro ciclo de decisión y dentro de esa agilidad estratégica tener una capacidad de proyección de la fuerza. Respecto a disminuir la huella logística, que es algo esencial, el conflicto de Ucrania nos está trayendo muchísimas lecciones. Tengo que revisar los stocks de municiones. Nosotros teníamos una serie de días de combate para lo que era nuestra capacidad de respuesta. Hoy en día, a la luz de lo que está pasando en Ucrania, se está revisando este concepto. La parte de mantenimiento predictivo es esencial. La capacidad de energía que tiene que tener un buque o una fuerza terrestre desplegada es algo que tenemos que potenciar. Para optimizar los costes de operación y sostenimiento, se ha dicho aquí la importancia que tiene la capacidad del esfuerzo. Ahora mismo GEMAT tiene 4 prioridades. Primero, poner en servicio todo lo que tenemos, puesto que venimos de unos años de un déficit operativo tremendo. Segundo, recuperar capacidades perdidas. Tercero, recuperar los niveles de munición. Y cuarto, adquirir nuevas capacidades. Otro, optimizar el número y distribución de efectivos. No les tengo que decir la importancia hoy en día con estas Fuerzas Armadas tan tecnológicas que tenemos que tener. Uno, los tenemos que formar y dos, tenemos que formarlos, tenemos que captarlos y tenemos que ser capaces de retenerlos, puesto que tenemos muchos problemas en muchos ámbitos, como puede ser la sanidad, tema de pilotos, ahora mismo operadores ciber, etcétera, etcétera. Luego la importancia de la superioridad tecnológica, ahí es algo conocido por todos. Luego la importancia del tratamiento de la información. Uno de los problemas que tenemos es el exceso de la información. Entonces, estas operaciones multidominio tienen que ser capaces de darnos la información precisa y cuando se necesita. Luego, ver la importancia de integrar los nuevos dominios, como se ha dicho, la importancia de la interoperabilidad para ser capaces de poder operar con nuestros aliados en modos de interrogación amigo-enemigo, la transmisión de datos para el combate, etcétera, etcétera. Y luego, en las Fuerzas Armadas tenemos no solo que adaptar la organización, sino sobre todo, ante esta revolución que estamos viviendo, adaptar nuestra mentalización. Muchas gracias por sobre todo la labor de síntesis en general, porque es complejo. No cabe duda que se trata, en 2 palabras, de no acudir al dicho clásico de preparar la guerra pasada, sino imaginar cuál es el conflicto futuro y, a continuación, segundo paso, lanzar las capacidades que serán necesarias para llegar a eso a través de las herramientas que se nos han explicado. De todas formas, de una complejidad absoluta. Bien. Siguiente paso, tenemos con nosotros el honor de tener al director general de Armamento y Material, el almirante Aniceto Rosique Nieto, que de alguna forma nos va a explicar cómo materializar esa estrategia que ha anunciado la Secretaría de Estado, ¿no?, en temas concretos. El almirante tiene una dilatada experiencia logística, almirante del Arsenal de Cartagena, director de apoyo logístico de la Armada y ahora mismo director general de Armamento y Material, con una formación también universitaria en económicas. Y, claro, además, desde la centralización de la logística de abstención en la DIGAM, es el directamente responsable de todas estas cuestiones. Bueno, pues sin más preámbulo, almirante, tuyo es el micrófono, a ver cómo se materializa esa estrategia que ha anunciado la Secretaría de Estado en tema. Bueno, muchas gracias a IDS por la organización e invitarme a este SIMDEX séptimo. Mi general, muchas gracias
Y quería agradecerte también la parte de coordinación de empresas y a ti en representación de todos los militares que de una forma u otra nos ayudan a la DIGAN, los militares que están trabajando desde la empresa, colaborando con la DIGAN, que es lo que queremos, pues representado en tu trabajo, que haces esa parte, no vamos a decir la empresa para no hacer publicidad, pero hay muchos representantes aquí que nos están ayudando en toda la política industrial de esa coordinación que necesitamos. También agradecer a la Secretaria de Estado, que como vemos seguro que la han llamado a Hacienda, porque estamos en ello, y ha tenido que evacuar con su gabinete. Agradecerle la presentación que nos ha hecho, realmente muy clarita y muy en perspectivas, que a nosotros, a mi adjunto y los dos subdirectores de los 5 que tengo que están aquí presentes, nos dan moral, lo digo para transmitir también moral a las dotaciones. La moral de las dotaciones no pueden caer, hay que estar en zafarrancho combate para aprovechar la ocasión que nos ofrece el panorama estratégico presupuestario que nos han dado y tenemos que aprovecharlo. Nosotros y todos los que estamos aquí y los que ahí nos están viendo o nos verán por streaming o en las redes. También agradecer la colaboración que desde el Ministerio de Defensa y Secretaría de Estado y directores generales, aquí está el DIGENECO, máxima, que es uno de los principales baluartes de la ejecución del presupuesto, el DIRINTA, que está por aquí también, el DIGENIN de infraestructura o el DICESTIC, y también la sinergia con los cuarteles generales encabezados por el GEMACON, y los SEGEMES, segundos GEMES y mandos logísticos, que son nuestros enlaces para conseguir esa sinergia y que no perdamos ni un minuto de lo que nos viene encima, en el buen sentido de la palabra. Pues en este caso, en el planeamiento de la Secretaría de Estado, Dirección General de Armamento y Material, que yo represento en este caso, tenemos los dos principales tipos de recursos, que es el armamento y material y el investigación, desarrollo e innovación de la defensa. Aquí 3 grandes objetivos: es satisfacer la M de material de las capacidades militares, proporcionar la ventaja tecnológica que ya ha hablado el GEMACON, que contribuye a esa superioridad operativa, superioridad en el combate, e impulsar las capacidades industriales esenciales para la defensa nacional. O sea, esa base tecnológica industrial de la defensa, no solamente en España, sino a nivel internacional y europeo principalmente. En el 2015 se aprobó una nueva orden ministerial que actualizó el proceso de planeamiento de la defensa, que venía a sustituir el del 2005. La cuestión principal que impulsó su revisión fue sustituir un proceso que era muy secuencial, basado en lo militar, material, financiero, a un proceso más integral, colaborativo y flexible, con la participación de todas las autoridades al unísono. Desde el punto de vista específico del armamento y material, también introdujo algunos cambios importantes, que fue la programación de los recursos. La programación de los recursos se pasó a elaborar simultáneamente al planeamiento de fuerza que hemos visto antes, y se incorpora además el propio objetivo de capacidades militares con las prioridades marcadas por el GEMAT. Incluyó aspectos relacionados también con las capacidades industriales estratégicas, y aquí hay que destacar 2 estrategias, que son la de tecnología e innovación de la defensa, que se ha actualizado en el 2020, y la estrategia industrial de la defensa que ha mencionado la Secretaria de Estado, la de 2015, que estamos en proceso de revisión, pero que la del 2015 tiene bases que se pueden utilizar perfectamente, porque al fin y al cabo las estrategias sirven para que duren en el tiempo, y era una buena estrategia, y esta la estamos actualizando con todos los datos que ha dicho la Secretaria de Estado. Como ha dicho también GEMACON, adivinar el futuro es imposible. Por ello existe el planeamiento que es en esencia un ejercicio de prospectiva y anticipación, es decir, gestión de la incertidumbre. Y desde el 2015, que se estableció en la nueva orden ministerial de planeamiento de la defensa, nos ha sorprendido internamente la importancia que tenía ese cambio ministerial. En los últimos 3 años hemos tenido, otra vez repetimos, la pandemia del COVID, la retirada de Afganistán, invasión de Ucrania, las nevadas Filomena y los innumerables incendios, danas y los desafíos que nos vendrán. El concepto VUCA que hemos visto aquí ya se está rebasando por nuestros académicos, pensadores, por el nuevo BANI, que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Incomprensible.
Esa es buena, ¿eh? La solución a todo esto es compleja, pero la identificación del problema es algo, parece más sencilla. A las tendencias lineales y las realidades lineales propias del siglo pasado podía darse respuesta con procesos secuenciales y lineales. Y como hemos visto en los nuevos procesos de planeamiento, ahora ya nada es lineal y todo se mueve sobre la incertidumbre absoluta y, en el mejor de los casos, dentro de la exponencialidad. La solución, por lo tanto, ya no puede ser lineal. Y por todo ello, desde la DIGAN, Secretaría de Estado y DIGAN, llevamos tiempo trabajando para agilizar los nuevos procesos de planeamiento y ejecución, al objeto de ser capaces de alcanzar de manera oportuna, o sea, anticipada, que no lleguemos tarde, a las necesidades, consiguiendo esa superioridad tecnológica y autonomía estratégica industrial que demanda la defensa, en este entorno cada vez más complejo. Algunos de los principales, voy a destacar una serie de principios que estamos destacando. La transformación digital, por supuesto, que hemos hablado aquí. El objeto de la transformación digital, aplicando también reingeniería de procesos, lo que pretende es ser más ágiles, eficaces y eficientes en el empleo de los recursos puestos a nuestra disposición. La volatilidad en los entornos operativos y, por tanto, la gran variabilidad de las necesidades requisitos militares. Aquí se trata de evitar llegar tarde, que los sistemas sean llegar a obsolescencias operativas antes de tiempo. Y la existencia de la carrera tecnológica, que lo que se pretende es también evitar obsolescencias técnicas y tecnológicas. La democratización de la tecnología también y el desplazamiento del desarrollo tecnológico desde el sector gubernamental u oficial al privado. Sabemos que hay que ir a potenciar los mecanismos de innovación y experimentación para incorporar tecnologías duales, que se ha repetido mucho, a la defensa. También un panorama industrial cada vez más competitivo, también se ha hablado, que nos obliga a reforzar el componente industrial en todos nuestros procesos. Desde el principio aparece el componente industrial con vista a impulsar esa base tecnológica industrial nacional y europea o internacional, que sea fuerte, internacional con los aliados, que sea fuerte y de excelente tecnología. Y el esfuerzo que se está haciendo también para la cooperación nacional a nivel industrial e internacional en Europa y la OTAN, Unión Europea principalmente y la OTAN. Y la incorporación desde el principio a los procesos de obtención y, en este caso, a la modernización. Luego dedicaré un párrafo a la modernización e innovación, que es el objeto de este síntesis. En resumen, tratamos de introducir mejoras en nuestros procesos para observar más, decidir antes, anticiparnos mejor, medir nuestros resultados y optimizar nuestros procesos en un ciclo de mejora continua. Solo de esta forma podremos responder con agilidad, eficiencia y eficacia a las necesidades materiales que demanda el planeamiento de fuerza. Y, por último, un breve punto de situación es que, como ha comentado la Secretaria de Estado, estamos en un proceso expansivo al 2% del PIB en el 2029, un incremento de trabajo, por supuesto. Este incremento presupuestario va a implicar una carga de trabajo que solo se podrá conseguir superar con esa sinergia de los actores que hemos visto antes, principalmente colaboración dentro del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, otras instituciones, ministerios, universidades, centros de investigación y la propia empresa. Cada vez estamos requiriendo más apoyo de la empresa, sinergias con las empresas. En esto siempre pido entre ellas competencia económica, pero colaborativa. No se puede ser solo a ver quién gana más, sino que tiene que ser competitiva, colaborativa. Y además pido un respeto, que también lo destaco en el siguiente punto, un respeto a las pymes, pequeñas y medianas empresas, nichos de I+D que están dentro de esas pequeñas startups o pequeñas empresas, que tenemos que protegerlas con los grandes programas y grandes empresas tractoras. Por lo tanto, los programas de armamento y material no son solo programas de defensa. En realidad, los vamos a considerar cada vez más programas de Estado, por esto que ha destacado la Secretaria de Estado. Producen empleo de calidad, hacen un desarrollo económico a nivel no solamente central, sino territorial, y el desarrollo ese regional, local y social de todo por donde se mueven.
Por lo tanto, de cara al futuro es necesario evolucionar hacia un ecosistema de la defensa que sea un verdadero espacio de cooperación de la Unión Europea, coordinación pública y colaboración pública-privada, un espacio de generación de estrategias win-win, siempre ganar, que posibilite cerrar el ciclo virtuoso de la seguridad y defensa, la economía y la prosperidad. Y centrando ya, yo he terminado ya mi parte oficial, centrándome en el sostenimiento y la innovación, hay que decir que los programas, esto también desarrolla programas de modernización. Los programas de modernización de COGEG, de ir manteniendo, digamos, el ciclo de vida a lo largo de, aquí los sistemas 40 años. Nosotros contamos de los sistemas de armas, aviones, buques, vehículos, van a durar 40 años, de 30 a 40 años. Pues el ciclo de vida implica una ingeniería, mantener la configuración y luego un I+D. Llega un momento en que han desaparecido las empresas que fabricaron. El ejemplo lo podemos tener en el submarino Galerna, en la Gran Carena que se hizo quinta Gran Carena, o en la modernización de aviones o en los tanques, que la empresa que fabricó no existe. Entonces, esa ingeniería, mantener esa ingeniería, que haya un fabricante, y a veces es I+D. Hubo que fabricar, lo digo ya volviendo, bueno, como dije ayer en FEINDEF, ayer me grabaron para FEINDEF, dije, yo ya no soy azul, yo soy conjunto, o sea, que no tengo color azul. Me preguntaron por la fragata, pero digo, bueno, y luego por un tanque y luego por un avión, menos mal el FCAS, ¿no? Me preguntaron por los 3 colores, porque desde el Ministerio de Defensa somos neutrales totalmente, pero en este caso, como vengo de la JAL, y está aquí el JAL que me relevó, cuando estábamos haciendo la Gran Carena del Galerna, que está terminando, hubo muchos retrasos, es una quinta Gran Carena, era un desafío de I+D, porque solo se han hecho en los submarinos estos que tienen diseño francés. La gran ventaja del S-80 es que es diseño nacional, que eso es lo importante. Pues había mucha I+D, porque el fabricante de la membrana de 30 kilos de presión que sostiene la entrada de agua, ya no existía el fabricante y había que desarrollar un I+D. La empresa, que a nivel nacional, normalmente obligamos regional y nacional, fabricando una membrana para una presión de 30 kilos, hubo que hacer 10 o 12 pruebas con la empresa, un I+D. O sea, al fin y al cabo, lo que vengo a decir es que el sostenimiento, modernizaciones, lleva un I+D acoplado a eso, que es importante. Y además esa membrana, que es otro ejemplo que pongo, si la pongo en una segadora en Somalia, que no le va a entrar polvo nunca a la segadora, o sea, que es un dual. O sea, esa I+D, al final, aplicado a un tractor o a una segadora que esté trabajando en el desierto, pues no le va a entrar polvo nunca. Es un I+D. Todo al final es doble uso, doble utilización. Y yo creo que con esto ya acabo. Muchas gracias, almirante. Por la ponencia y por la complejidad de la cuestión que tienes entre las manos. Bueno, hemos partido de un escenario operativo que delimitarlo es complejísimo en sí, que luego se transforma en unas capacidades que agruparlas es no menos complejo, a ser capaz luego de poner encima de la mesa el resultado de todo eso, con un añadido que viene anunciado desde el inicio de esta charla por la estrategia de defensa. Per se, y gracias, haciendo uso de las alusiones, en sí el aumento de presupuesto, no significando mucho, no significa nada si no se consigue utilizarlo para lo que hay que utilizarlo, y si encima, desde el punto de vista de la industria, no revierte en I+D. Porque, claro, se puede comprar o se puede revertir en I+D, lo cual, y me consta, almirante, que los sinsabores que eso os trae en tu puesto habitual. Claro, para todo esto hace falta lo que yo llamo una cierta paciencia estratégica. Que, claro, lógicamente, si hace falta una capacidad, pues hay una cierta presión para conseguirla mañana, pero si se consigue mañana no hay un desarrollo de la industria nacional. Todo esto, agruparlo y llevarlo de una manera razonable es complicado. Y sí, estoy de acuerdo, almirante, en esa labor que vas a pilotar, de intentar agrupar a toda la industria nacional. Que lo que pasa es que a veces la industria no se deja, pero se me antoja absolutamente esencial. Bueno, la tercera
la tercera pata de lo que vamos a tocar hoy en esta mesa redonda, claro, viene en lo que es el planeamiento de los recursos financieros, ¿eh? Y para ello tenemos el honor de tener hoy con nosotros al director general de Asuntos Económicos, el general de División de Intendencia del Ejército del Aire, don José Luis Sánchez Martínez, con una muy dilatada trayectoria de gestión de recursos financieros en Digeneco, pero no solo eso, fue representante de España ante la Junta de Planificación y Política de Recursos, RPPB, de la OTAN entre 2009 y 2010, con lo cual yo creo que agrupa la visión en su globalidad. El planeamiento de recursos financieros en un momento en el que hay un aumento de estos recursos y llevarlo de acuerdo con los requisitos de la presupuestación general del Estado es también un tema espinoso. Y para ello sí quería que nos diera unas líneas el general Sánchez Martínez. Tuyo es el flor. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias. Muchas gracias a Sindex por dar la oportunidad de tratar este tema tan árido como son las finanzas y el dinero, que tradicionalmente siempre somos los malos, los que traemos al suelo y a la realidad las elucubraciones que tiene la petición de la fuerza y los deseos de la DGAM. El otro día me acordaba de la película o la serie Cañas y Barro, una serie pues muy paradigmática de España, y recordaba esa escena en la que el pobrecillo le dan un bol lleno de garbanzos y come garbanzos hasta reventar. Parece que nos puede pasar un poco una indigestión de dinero ahora mismo, que esperemos que no lleguemos. ¿De dónde venimos? Bueno, pues venimos de un escenario que se inició en 2008, casi con recortes continuados, donde lo que ha estado estable ha sido el presupuesto de capítulo 1, es decir, las nóminas. No han subido, pero tampoco han bajado, por suerte. En ese escenario se nació una instrucción, la 2/2011, para regular cómo se iban a gestionar todos estos recursos financieros. Que es verdad que cuando uno la lee la primera vez, pues es difícil enterarse de qué está hablando, la segunda vez te enteras un poco más, y al final, a la quinta o sexta vez ya parece que vas encajando el camino de qué es lo que quiere decir. Y al final lo que quiere decir es que ponemos casi, diría, vallas al campo, o las intentamos poner. Empezamos a alinear todas las necesidades que quiere el GEMAC y todo lo que propone la DGAM, encorsetándolo en unos ORMs y componentes que luego la realidad supera la ficción. Es decir, todo ese planeamiento que hacemos de recurso financiero para darle al GEMAC lo que quiere, se nos transforma en que hemos encorsetado el dinero de tal forma que es casi imposible gastarlo cuando llega el momento. También, desgraciadamente, la planificación de la ejecución de un programa nunca responde a la realidad. El caso más paradigmático, el avión Eurofighter, pues es un avión que empezó su concepción en 1986 y empezó a volar pues 10 años después de lo que pensábamos. Es decir, con esto a lo que voy es que no podemos aplicar los principios normales de gasto que tenemos estructurados para comprar tornillos en la ferretería a lo que es un desarrollo de programa. ¿Y a dónde voy a parar? Pues a que las leyes que tenemos posiblemente haya que pensar en darles una vuelta. ¿Qué leyes? La general presupuestaria y la ley de contratos. Eso, crear un sistema que nos permita flexibilizar cómo movemos el dinero. ¿En qué situación nos encontramos hoy en día? Hoy en día nos encontramos en una situación que provocamos inflación. ¿Por qué? Porque hemos puesto delante de todo el mundo de pasar de una época de mucha constricción a que llega el señor Putin, invade Ucrania y de repente se celebra la cumbre de Versalles en marzo y la cumbre de la OTAN en junio, y nos ponen encima de la mesa una cantidad de dinero tremenda que la industria sabe que nos la han puesto, no la industria nacional, todas las industrias, que además hay una escasez en el mercado tremenda de materias primas, hay una escasez, la munición que decía antes Gemacón, que es una necesidad fundamental que tenemos en las Fuerzas Armadas. Pero es que no podemos comprar munición, por más dinero que queramos poner encima de la mesa,
no nos suministran munición porque no hay en el mercado. ¿Qué creamos con esto? Estamos alimentando más la inflación. Comentaba la secretaria antes que teníamos un incremento de presupuesto del 25%. Bueno, si ese 25% lo comparamos con la inflación que hemos tenido, así en número gordo, decimos, bueno, pues en realidad no nos ha aumentado tanto el presupuesto de defensa. Es verdad que con los números como jugamos, ya hemos dicho que el capítulo 1, es decir, las nóminas, prácticamente no se ha movido, con lo cual la realidad es que sí, nos han incrementado mucho nuestro presupuesto, fundamentalmente en capítulo 6, casi un 60% en relación al año pasado. Tenemos mucho dinero encima de la mesa, pero queremos usar ese dinero de forma hábil para la nación, es decir, creando industria, generando economía, generando empleos, como decía la secretaria, y, por supuesto, aportando capacidades. Y yo preguntaría a la industria, ¿somos capaces de hacer eso ahora mismo? ¿Estamos en condiciones? ¿Tiene la industria los ingenieros que nosotros demandamos para poder conseguir las capacidades que deseamos, que necesitamos? La verdad es que en España estamos acostumbrados a ir siempre improvisando. Y la improvisación, bueno, pues nos lleva, también es verdad, que no teníamos dinero y que de repente cuando nos aparecía algo de dinero lo teníamos que aprovechar como mejor podíamos. Pero la realidad es que no solo nosotros, sino también la industria, está bastante acostumbrada a improvisar, a sobrevivir. Es un poco la picaresca nacional que siempre tenemos en España. ¿Estamos de verdad preparados? Hombre, ahora mismo para mí el mejor esfuerzo es el que se está haciendo desde la Dirección General de Armamento y Material de crear una estrategia industrial de la defensa. Claramente. Ese esfuerzo que dará, junto con el presupuesto, previsibilidad, permitirá de verdad definir dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, hasta dónde vamos a ser autónomos en España, que cada vez está más difícil, y permitirá a la industria dimensionarse y, bueno, conseguir lo que decía la secretaria, de hacer una difusión del dinero hacia las pequeñas y medianas empresas. No podemos olvidar que tenemos que conjugar todos los gastos que hacemos para inversiones con los gastos que necesitaremos para sostenimiento y para la vida normal del día a día. Es decir, a Hacienda, y aquí entra el tercero en liza, el Ministerio de Hacienda lo que quiere es generar mucha inversión, que nosotros invirtamos mucho. No le gusta tanto el gasto corriente, pero el gasto corriente nos resulta un elemento absolutamente imprescindible, porque no cabe en ninguna cabeza que si tengo más aviones no tenga más generadores, no tenga más consumo de energía eléctrica, no tenga más consumo de limpieza, no tenga más consumos normales. Y eso es una tarea que tenemos que, poco a poco, ir educando a Hacienda, para que sepa que no sirve con que nos dé dinero solo para inversiones, sino que nos tiene que dar dinero para sostenimiento y para gastos de vida y funcionamiento. No podemos olvidar también que Europa se ha puesto las pilas y ha generado nuevos programas para gastar. Tenemos un montón de dinero que nos viene de Europa y que nuestra industria debería aprovechar, y debería aprovechar también para liderar programas como, bueno, pues el caso de la corbeta europea, que está Navantia liderándolo, y que esa cantidad de dinero va a ser también enorme, más todo lo que están poniendo todos los países. Quiero recordar a Alemania y Francia como los dos casos más importantes que han anunciado una gran inversión en defensa. Se me acaba el tiempo y no quiero dejarme en el tintero el problema. ¿Cuál es el gran problema que tenemos nosotros ahora mismo? Aparte del primero que he comentado, de la flexibilidad en el dinero, de volver a revisar esa instrucción 2/2011 del planeamiento del recurso financiero y material. El problema lo tenemos de verdad con los compromisos futuros. No nos vale de nada tener un presupuesto abultadísimo hoy si no tenemos compromisos para futuros.
Tenemos el compromiso, y el compromiso parece político y parece muy serio, están todos los partidos políticos en la misma, de trazar una senda de crecimiento hasta alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa. Pero eso no nos es suficiente. Lo que tenemos que tener es compromisos, capacidad de compromisos de gasto en ejercicios futuros. Por poner un ejemplo sencillo, porque en realidad la cosa es muy sencilla, pero no todo el mundo lo comprende. Es como si me dijera mi hijo: papá, yo me voy a comprar un coche y lo quiero pagar con letras. ¿Tú me das dinero? Si yo le doy dinero para el coche hoy, no le estoy dando dinero para pagar las letras de mañana y de pasado. Lo que le tengo es que autorizar a poder pagar las letras de los próximos 10 años. Eso es lo mismo que nos tiene que dar Hacienda. Hacienda tiene dinero para darnos toda esa posibilidad, pero nos tiene que autorizar a gastarlo. Espero que se haya entendido el ejemplo. Y por último, pues comentar algo que ya ha comentado el director general de Armamento y Material, que el tema de nuestras adquisiciones es un ciclo sin fin. Y vuelvo a irme al ejemplo del Eurofighter. El Eurofighter, desde que se compró, de lo que se compró, a lo que tenemos y a lo que vamos a tener, pues no se parece en nada. Es un elemento vivo en continua evolución. Mencionaba la secretaria de Estado también el radar. El radar, vamos ya por la tercera generación. Se hizo un primero, que era con el que funcionaba muy bien, se hizo el ISCAN, que bueno, va a estar ahí, y estamos ya en la siguiente generación, desarrollándolo. Pero el avión continuamente se está desarrollando, como se están desarrollando los misiles y como se están desarrollando todos los sistemas. Y con esto, pues, cierro mi intervención, mi general, dejando en el aire la pregunta de si estamos todos preparados para lo que nos viene. Muchas gracias, mi general. Magnífica. Una cuestión, claro, desde el punto de vista del gestor del tema financiero y en respuesta a lo que han planteado los anteriores ponentes, está claro, si lo he entendido bien, que hablamos de una capacidad presupuestaria plurianual, lo cual requiere, cuando menos, un acuerdo de Estado que asegure que con la independencia del movimiento político se respete el asunto. Bueno, como por cierto otros países han hecho, ¿no? El caso francés es muy evidente. Vale, perfecto, queda el tema perfectamente entendido. Bueno, pues muchísimas gracias, almirante, generales. Creo que ha sido enormemente interesante. Propongo que el posible coloquio lo tenemos en el café, porque ahora a continuación tenemos un café. Y muchísimas gracias por ser directos y por la sinceridad de los comentarios. Un placer.